La vecindad siempre había sido un lugar miserable, pero esa tarde parecía agonizar. Las paredes descascaradas lloraban humedad, el patio olía a moho y a ropa vieja, y el cielo gris colgaba tan bajo que daba la impresión de que iba a aplastar los techos de la vida. No había risas. No había juegos. Ni siquiera los acostumbrados gritos infantiles rompían el aire. Solo un silencio espeso, incómodo. Como si algo estuviera esperando. Don Ramón estaba sentado en el borde de su catre, con la espalda encorvada y el rostro hundido entre las sombras de su cuarto. El foco desnudo parpadeaba, lanzando destellos intermitentes que hacían que su cara pareciera la de un muerto que aún respiraba. En el suelo, la Chilindrina abrazaba sus rodillas, mordiéndose las uñas con ansiedad. «Papá», susurró ella. «Hoy tampoco comimos». Don Ramón no respondió de inmediato. Apretó el sombrero entre sus manos temblorosas. Sus dedos estaban llenos de grietas, heridas de años de trabajos mal pagados y promesas rotas. «Mañana. Mañana veremos», murmuró, sin convicción. Desde el barril del patio, el chavo observaba en silencio. Tenía el estómago vacío, pero eso no era lo que más dolía. Lo que dolía era ver a don Ramón así. Él siempre gritaba, siempre huía, siempre fingía no importar. Pero hoy, parecía vencido. ¿Y si hoy tampoco hay tortas de jamón?, preguntó el chavo con voz apagada. Don Ramón cerró los ojos con fuerza. «No empieces, muchacho». El sonido de pasos pesados rompió el silencio. «Tilín, tilín», anunció una voz demasiado alegre para ese ambiente. El señor Barriga apareció en la entrada del patio, seguido por Ñoño, que masticaba un dulce sin darse cuenta del ambiente sombrío. El eco de sus pasos resonó como un martillo en el pecho de don Ramón. «Don Ramón», dijo el señor Barriga, ajustándose el traje. «Vengo por la renta. Ya sabe. Meses atrasados». Don Ramón se puso de pie lentamente, como si cada movimiento le costara años de vida. «Mire, señor Barriga. Si tuviera el dinero, créame que ya se lo habría pagado». El señor Barriga suspiró, pero esta vez no hubo risa, ni tolerancia. «Don Ramón, esto ya no puede seguir así». Desde su departamento, doña Florinda salió indignada, jalando a Kiko del brazo. «Profesor Girafales», exclamó al ver al hombre alto que acababa de entrar al patio. «Qué vergüenza que tenga que presenciar esto». El profesor Girafales se acomodó la corbata, incómodo. «Bueno. Yo solo venía a visitarla, Florinda». Doña Clotilde observaba desde su ventana, con una sonrisa extraña, casi torcida. Sus ojos parecían brillar demasiado. «Ay, don Ramón», dijo con voz melosa. «Si aceptara mi ayuda». «No me moleste, bruja», respondió él con un hilo de voz, más cansado que furioso. La Chilindrina se levantó de golpe. «Déjenlo en paz. Mi papá sí trabaja». El señor Barriga miró a la niña, y por un segundo pareció dudar. Pero luego negó con la cabeza. «Don Ramón, esta es su última oportunidad». Esa noche, la vecindad no durmió. El viento silbaba entre las grietas, y algo golpeaba los tinacos en el techo, como uñas largas arrastrándose. Don Ramón permanecía despierto, sentado en la oscuridad. Pensaba en la Chilindrina. En el chavo. En sus estómagos vacíos. En los días que se repetían sin salida. Entonces, escuchó un golpe en la puerta. Toc. Toc. No era fuerte. No era urgente. Era paciente. Don Ramón se levantó lentamente y abrió. Del otro lado había un hombre alto, demasiado delgado, con un traje negro que parecía absorber la luz. Su rostro era pálido, inexpresivo, y sus ojos. Sus ojos no parpadeaban. Don Ramón dijo con voz grave. «Sé que necesita trabajo». «¿Quién es usted?», preguntó, tragando saliva. El hombre sonrió apenas.
Alguien que ofrece oportunidades a quienes ya no tienen nada que perder. ¿Qué tipo de trabajo? El hombre inclinó la cabeza. Peligroso. Muy bien pagado. Pero no todos regresan. Don Ramón pensó en la Chilindrina durmiendo con hambre. En el chavo abrazando su barril. En la renta. En la miseria. ¿Cuánto paga? Preguntó. El hombre le extendió un sobre grueso. Lo suficiente para asegurarles un futuro. Si usted cumple. Don Ramón tomó el sobre. Sus manos temblaban. ¿Y si no regreso? El hombre lo miró fijamente. Entonces, ellos aprenderán a sobrevivir sin usted. Cuando la puerta se cerró, el aire se volvió helado. Desde el pasillo oscuro, doña Clotilde observaba, sonriendo. Y desde su barril, el chavo sintió algo extraño en el pecho. Como si la vecindad acabara de condenarse. El trabajo no comenzó al amanecer, sino cuando la ciudad dormía. Don Ramón caminaba por una zona industrial abandonada, guiado por el mismo hombre del traje negro, cuyo nombre nunca dijo. El aire olía a óxido, aceite viejo y polvo. A lo lejos, estructuras metálicas se alzaban como esqueletos gigantes, restos de una fábrica cerrada tras un accidente del que nadie hablaba. Aquí es, dijo el hombre, señalando una nave semiderruida. Demolición manual. Sin maquinaria. Sin seguros. Sin preguntas. Don Ramón tragó saliva. ¿Qué pasó aquí antes? Nada que importe ahora, respondió el hombre, seco. Si trabaja bien, cobra. Si no. Nadie lo obligó a venir. Había otros hombres allí. Delgados. Ojerosos. Algunos con vendas sucias en las manos, otros cojeando. Nadie hablaba. Todos evitaban mirarse a los ojos, como si hacerlo significara aceptar que estaban en el mismo pozo. Le dieron un casco viejo, una linterna con la batería a medias y una palanca oxidada. Tire muros. Retire vigas. Limpie escombros, ordenó el capataz. Si algo se cae, corra. Don Ramón pensó en la Chilindrina. En su cuaderno escolar vacío. En el chavo, que fingía no tener hambre. Y comenzó. Cada golpe contra el concreto le sacudía los huesos. El polvo le raspaba la garganta. Las vigas crujían con un sonido seco, amenazante. Varias veces estuvo a punto de quedar atrapado cuando partes del techo cedieron sin aviso. En un descanso, se sentó en el suelo, respirando con dificultad. Un obrero a su lado se quitó el casco. Tenía una cicatriz profunda en la frente. No debiste venir, le dijo en voz baja. Aquí nadie dura mucho. Necesito el dinero, respondió don Ramón. El hombre soltó una risa amarga. Todos lo necesitan. Por eso estamos aquí. Al amanecer, don Ramón regresó a la vecindad arrastrando los pies. Tenía las manos sangrando y la espalda rígida. Pero llevaba dinero. Mucho más del que había tenido en años. La Chilindrina abrió los ojos al verlo entrar. Papá. Corrió a abrazarlo. ¿Dónde estabas? Don Ramón se estremeció al sentir el contacto. Trabajando, dijo, forzando una sonrisa. Mira. Le mostró los billetes. Los ojos de la niña brillaron. Ese día comieron pan. No era mucho, pero era algo. El chavo observaba desde el patio, sentado en el suelo. ¿Ya no va a tener hambre la Chilindrina?, preguntó. No hoy, muchacho, respondió don Ramón. No hoy. Pero el cuerpo no miente. Esa noche, don Ramón no pudo dormir. Cada músculo le dolía. Al cerrar los ojos, veía muros cayendo, escuchaba crujidos. Aún así, al caer la noche siguiente, volvió a ir. Las jornadas se repitieron. Noche tras noche. Cada vez el trabajo era más pesado. Más peligroso. Un día, una viga cayó y aplastó la pierna de un obrero. El capataz solo dijo: sáquenlo. Continúen. Don Ramón quiso protestar. No lo hizo.
En la vecindad, los cambios eran visibles. Doña Florinda observaba desde su departamento. Ese hombre se ve peor cada día, comentó al profesor Girafales. Y aún así, ya no debe renta. El esfuerzo excesivo pasa factura, respondió él. El cuerpo no es infinito. El señor Barriga regresó una mañana. Don Ramón pagó parte de la deuda. No toda. Sigue debiendo, dijo el señor Barriga. Pero continúe así. Ñoño miraba a don Ramón con curiosidad. ¿Por qué tiembla, señor? Don Ramón no respondió. La Chilindrina empezó a notar cosas. Su padre ya no gritaba. Ya no corría. Llegaba tarde, se sentaba en silencio, mirando la pared. Papá. ¿Estás bien? Claro, mentía. Solo cansado. Una noche, don Ramón tosió sangre en el lavadero. Se quedó mirándola irse por el desagüe. No dijo nada. El chavo fue el primero en enfrentarlo. Don Ramón. Usted ya no juega conmigo. Don Ramón lo miró. Sus ojos estaban hundidos. Hay cosas más importantes que jugar. Pero antes sí jugaba. Don Ramón bajó la mirada. Antes. No tenía tanto que perder. El hombre del traje negro apareció de nuevo. Buen desempeño, dijo. Hay un turno extra. Más riesgo. Más pago. ¿Qué tan peligroso? Preguntó don Ramón. Estructura inestable. Turno largo. Sin margen de error. Don Ramón dudó. Pensó en la Chilindrina. En el chavo. En la renta. Acepto. Esa noche, al irse, la Chilindrina lo abrazó con fuerza. No te mueras, papá. Don Ramón se quedó inmóvil. No digas tonterías. Pero mientras caminaba hacia la oscuridad de la calle, sintió algo nuevo. No miedo. Sino la certeza de que su cuerpo estaba llegando al límite. Y aún así, siguió caminando. Porque el hambre espera. Y la pobreza no perdona. El turno extra empezó como todos los demás. Sin explicaciones y sin promesas. La nave industrial estaba más dañada que de costumbre. Las columnas de soporte mostraban grietas profundas, y el techo parecía sostenido más por costumbre que por ingeniería. El capataz caminaba rápido, como si quedarse demasiado tiempo significara admitir el peligro. Tienen 6 horas, dijo. Derriben el muro norte. Luego se largan. Don Ramón alzó la mirada. El muro estaba inclinado. Mal apuntalado. Sabía lo que eso significaba. Su cuerpo también lo sabía. Las manos ya no cerraban bien, la espalda ardía, la respiración era corta y dolorosa. Ese muro no aguanta, dijo. El capataz lo miró sin expresión. No te pagamos por pensar. Don Ramón apretó la palanca entre sus manos vendadas. Pensó en decir que no. Pensó en irse. Pensó en la Chilindrina desayunando pan por primera vez en semanas. Pensó en el chavo durmiendo sin llorar de hambre. Y golpeó. El primer crujido fue leve. El segundo, más profundo. Al tercero, el polvo cayó como una neblina espesa. Aléjense. Gritó alguien. Don Ramón intentó retroceder, pero su pie resbaló entre los escombros. Cayó de espaldas. Vio el techo moverse, lento, pesado, inevitable. No gritó. El derrumbe no fue espectacular. Fue seco. Final. Un ruido sordo que aplastó el aire y luego el silencio. Cuando levantaron los restos horas después, no hubo ambulancia. No hubo policías. Solo un camión que se llevó lo que quedaba envuelto en una lona. Uno menos, dijo alguien. En la vecindad, el amanecer llegó sin saberlo. La Chilindrina se despertó temprano. Su padre no había regresado. Pensó que era normal. Se sentó a esperar. El chavo salió de su barril. Tu papá ya llegó. No respondió ella. Pero siempre llega. Pasaron las horas. El señor Barriga llegó cerca del mediodía, acompañado de Ñoño. Golpeó la puerta del departamento de don Ramón.
Nadie respondió. Qué extraño, murmuró. Hoy debía pagar otra parte. Doña Florinda observaba desde su ventana. Seguro está huyendo otra vez, dijo con desprecio. Ese hombre es un irresponsable. El profesor Girafales no respondió. Algo en el ambiente le incomodaba. La Chilindrina seguía sentada en el escalón. Ya no lloraba. Solo miraba la entrada. Al atardecer, un hombre desconocido llegó a la vecindad. Traía una carpeta bajo el brazo. Preguntó por don Ramón. Soy su empleador, dijo. Hubo un accidente. La palabra quedó flotando. Accidente. Repitió el señor Barriga. Falleció esta madrugada. El silencio fue absoluto. La Chilindrina no entendió de inmediato. El chavo sí. Falleció es como cuando ya no regresa. Preguntó. Nadie respondió. No hubo funeral. No hubo ataúd visible. El dinero del sobre cubrió apenas los gastos mínimos. El resto se fue en deudas. La renta no quedó saldada. Días después, el señor Barriga habló con tono serio. La niña no puede quedarse sola. Doña Florinda negó con la cabeza. Yo no voy a criar a esa criatura. Doña Clotilde no se ofreció. Solo observó en silencio. La Chilindrina fue enviada con un pariente lejano. Se fue sin despedirse. No miró atrás. El chavo no entendió por qué ya no volvió. ¿Cuándo regresa la Chilindrina?, preguntaba. No va a regresar, respondía el silencio. La vecindad volvió a su rutina, pero algo se había roto. El chavo dejó de hablarle al barril. Empezó a sentarse donde don Ramón solía estar. A veces repetía frases que ya nadie decía. Váyase, señor Barriga. Gritaba sin fuerza. El señor Barriga evitaba mirarlo. Una tarde, el chavo se sentó en el suelo con un pedazo de pan duro. Lo partió en dos, como si fuera costumbre. Esto era para don Ramón, susurró. Pero ya no vino. Doña Florinda cerró la ventana con brusquedad. No quiero escuchar eso. El profesor Girafales dejó de visitar la vecindad. El tiempo pasó. La deuda quedó registrada. El cuarto de don Ramón fue ocupado por otro inquilino. Nadie preguntó por él. Una noche, el chavo habló solo en el patio. Don Ramón dijo que hacía esto para que no tuviéramos hambre. Miró el cielo. Pero igual tuve. Nadie lo escuchó. La vecindad siguió viva. Como siempre. Miserable. Indiferente. Porque don Ramón no murió como un héroe. Murió como muchos otros. Trabajando demasiado, cobrando poco, creyendo que el sacrificio bastaba. Y no bastó. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te...